Razer Black Widow. Este teclado de cuerpo completo, que es el primero que traemos aquí al canal, vamos a probarlo con un unboxing y un extenso review para saber si vale o no vale la pena sus nuevos switch verdes de Razer y su color blanco en nuestro setup. Todo eso y más aquí en Techcast. Y bien, antes de comenzar, déjenme recordarles como siempre que si quieren algún unboxing o algún review en específico de cualquier periférico, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos al canal lo más pronto posible. También quiero dar las gracias a todos los que participaron en nuestro concurso de nuestros primeros 1000 suscriptores y por ende también estuvieron en el en vivo de este domingo pasado en el cual los sorteamos. También quiero felicitar de antemano a Juan Ángel, que fue el feliz ganador de este teclado Razer Black Widow en el sorteo. Pero ustedes no se desanimen porque ya tenemos un próximo sorteo y es a los 3000 suscriptores. Así que para que podamos llegar a esa meta, comparte este video y todos los que te gustan de este canal con todos tus amigos para que lleguemos rápido a esa meta y rápido a nuestro segundo sorteo. Y bien, ahora sí, comencemos con nuestro unboxing. Y bien, como siempre en el canal vamos a empezar detallando la parte externa de la caja y de primera mano podemos notar en la parte izquierda que Razer nos está mostrando sus switches propios de la marca que los caracteriza y que por ende tienen de color verde como lo caracteriza la marca. De frente podemos encontrar una iluminación que se ve bastante agradable, que ya la veremos más adelante, y por la parte de atrás encontramos más especificaciones de su switch y una garantía de 2 años, además del manejo de su propio software. No hay mucho que mostrar de la caja, así que vamos a girarla por acá y vamos a abrirla de una vez para ver qué contiene adentro. Y bien, abriendo la caja podemos encontrar en la parte de arriba una tarjeta de presentación de Razer como siempre, su manual y adentro unos stickers que siempre caracteriza a la marca. Así que muy bien por Razer, vamos a dejarlo aquí a un lado. Sacamos este pedazo de cartón que hay aquí y encontramos nuestro cable, ya lo vamos a detallar, y al frente podemos encontrar que tiene una parte rígida de plástico para proteger las teclas, así que muy bien por parte de Razer, aparte de sus 2 almohadillas a los lados. Vamos a empezar a moverlo de aquí, vamos a sacar las almohadillas. Vamos a incorporar esto de una vez acá, los manuales y demás. Vamos a quitar la protección plástica. Vamos a dejar aquí el teclado y vamos a sacar la caja de la mesa ya que está muy grande. Y bien, la primera impresión del teclado es que se ve un teclado que es como bastante común, pero pues a la vez sabemos que no. Así que las teclas, al darle clic, sí se escucha un sonido mecánico, pero bastante peculiar, diferente a los demás teclados que hemos traído aquí al canal. Ya lo vamos a escuchar más con detalle. Vamos a empezar por la parte de teclas multimedia de izquierda a derecha. Y empezamos con F1, F2 y F3, que son las teclas con las cuales podemos configurar, subir o bajar nuestro volumen. También tenemos la F5, F6 y F7, que son las teclas multimedia para adelantar o atrasar o darle play a un video o música. Y tenemos el F9, F10, que en este caso el F9 es la tecla de macros. Sí, señores, tenemos una tecla de macros físicamente en el teclado para poderlas configurar acá sin necesidad del software. Y también tenemos la tecla F10, que es la tecla para juego, así que pues simplemente al oprimirla vamos a desbloquear o a bloquear la tecla de Windows para evitar errores o accidentes. F11 y F12 para subir o bajar el nivel de densidad del RGB del teclado. Además, en la parte de aquí abajo podemos también encontrar la iluminación de cuáles teclas estamos utilizando o están activas. También tenemos el logo de Razer en la parte de abajo inferior en el centro, el cual pues caracteriza su marca y se ve bien bonito. En la parte de atrás, ¿qué podemos notar? Podemos notar 5 almohadillas, las cuales les da una rigidez al teclado mucho mayor. De que por sí eso no creo que necesite, ya que el teclado pesa muchísimo, está bastante pesado, incluso pesa más que los teclados de HyperX que vienen con placa de aluminio, que si no han visto ninguno de ellos les voy dejando las etiquetas por aquí para que vayan a verlos. Y por otro lado tenemos el cable trenzado con un puerto USB-A, el cual está incrustado sobre el teclado, no se puede quitar. Entonces pues es un punto negativo, pero pues hay que darle también puntos buenos. ¿Cuáles son? Que tiene una pequeña herradura en la parte del centro para que el cable como tal entre y no sea pisado por el mismo cuerpo del teclado. También tiene de niveles, tiene 2 niveles de posición que ustedes pueden manipular a su gusto. Y bien, ahora vamos a colocarlo nuevamente de frente y
vamos a conectarlo para ver su RGB y sus funciones. Y bien, teniendo ya nuestro teclado conectado, podemos notar que el RGB tiene una iluminación bastante suave, no está tan fuerte debido al color blanco de sus teclas, y también podemos notar que el logo de Razer en la parte inferior se ilumina al igual que sus teclas para que haga una buena combinación. También podemos notar que en la parte de arriba, donde están las flechas arriba, abajo, izquierda y derecha, podemos notar si está iluminado o no las funciones que estamos utilizando. Por ejemplo, para mayúsculas se ilumina la C, o para utilizar la parte numérica se ilumina la parte 1. También se ilumina hacia el otro lado con la función de juego. Para desactivar Windows se ilumina la parte de al lado, y también la de macros. Entonces ya podemos notar que las combinaciones son bastante sencillas y fáciles. Ahora vamos a pasar a las medidas del teclado como tal. De largo tenemos 448 milímetros y de ancho tenemos 170 milímetros para un alto de 38.8 milímetros y un peso total de 1248 gramos o 2.75 libras. Y bien, Kevin, dinos las características de este teclado. Pues bien, de primera mano les voy diciendo que tiene un 30% más corto que los teclados mecánicos normales. ¿Y a qué me refiero? A que tiene 1.5 milímetros de actuación. Cuenta además con un RGB de 16 millones, una fuerza de actuación de 45 gramos, una durabilidad de 100 millones de pulsaciones, una tecla de macro directa en el teclado y la capacidad de pulsar hasta 10 teclas sin tener ningún efecto fantasma. Bien, ya sabiendo todas esas características y demás del teclado, ahora sí vamos a conectarlo a nuestra computadora para ver qué otras funciones le podemos sacar con el software. Y bien, aquí en la computadora simplemente ahora vamos al navegador favorito de nosotros y vamos a escribir Razer. En el buscador de Google nos va a aparecer en la primera opción la página oficial, le vamos a dar clic y vamos a entrar en ella. Vamos a darle clic en la parte de PC, en la parte de arriba, y al final de su lista vamos a ir a dar clic a software. En software vamos a seleccionar la primera opción, que es con la que podemos configurar todos nuestros periféricos. Le damos clic en Download y al descargar se nos va a instalar este programa que está aquí en el escritorio. Le vamos a dar solamente clic y vamos a encontrar todos los periféricos que están conectados a nuestra PC. En este caso vamos a darle clic al teclado para poderlo configurar. Así que vamos a utilizar entre Line y configuración del teclado. Line, simplemente vamos a configurar todo lo que es la iluminación del teclado, que puede ser por defecto los kits que ya vienen, o la parte avanzada, que ustedes ya saben que lo pueden configurar con Chroma Studio, el cual pueden configurar y sincronizar todos los periféricos que tengan conectados y que sean de RGB. Así que vamos a regresar a la parte de configuración del teclado, que es lo más importante, y vamos a encontrar dos opciones: estándar y Hypershift. ¿Cuál es la diferencia? El estándar, simplemente ustedes seleccionan una tecla y pueden darle diferentes funciones como las que ven por acá. Incluso pueden lanzar programas y demás con esa tecla, pero la transforman de esa W a una tecla de función. Así que pues de eso no es lo que queremos. Lo que se puede hacer es simplemente darle clic acá y pasar a la función de Hypershift y seleccionar la misma tecla, y de esa manera pueden seleccionarle algún comando en específico. Vamos por ejemplo a decirle que ejecute automáticamente la calculadora de Windows. Entonces le damos salvar y ya vemos que se vuelve de una vez en color naranja. ¿Por qué? Porque al darle clic vas a encontrar que esta tecla en la versión estándar está normal, pero el Hypershift ya tiene una función y es lanzar la calculadora. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Simplemente vamos a abrir aquí una hoja de texto y nos vamos a dar cuenta que si oprimimos la tecla W no pasa nada, pero si oprimimos la tecla función W automáticamente nos abre la calculadora. Entonces podemos darle una doble función a cada una de las teclas de nuestro teclado. Así que pues por parte del software se encuentra muy bien y muy básico. Y bien, para concluir, ¿qué les puedo decir de este teclado? Y es que aunque es un teclado de cuerpo completo, que es bastante llamativo, de un color blanco bastante diferente, una buena iluminación RGB, tiene una doble capacidad para almacenamiento en sus teclas y además un manejo de software bastante amplio, no deja de ser un teclado mecánico básico. Así que yo creería que este teclado sirve mucho para tu primer teclado en este mundo gamer. Si quieres comenzar en este mundo, este teclado sería perfecto. Lo único malo es que creería que está un poco sobrevalorado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de $89 aquí en Estados Unidos. Y en los demás países no les puedo decir el valor porque no lo encontré en ninguna de las páginas web. Así que si lo quieren pedir, deberían de pedirlo a través de Estados Unidos. Y bien, con eso me despido, espero les haya gustado este review. Si es así, por favor regálenme un like y no me puedo ir sin antes recordarles que se suscriban al botonito rojo de aquí abajo y toquen la campanita. También los invito a que nos sigan en Instagram y Twitter, que aquí les dejo las redes sociales para que estén atentos a todos los nuevos reviews que van pasando aquí en el canal. Me despido, un fuerte abrazo, bye.